Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube, conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Bienvenidos. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos daba los cielos, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. La sangre y el alma, solo por desde mi padre, yo también me llamo Perú. Oh, de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi padre yo. Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Esta es tu secuencia Gestión Financiera, emitida por la Organización Internacional de Emprendedores, OID. Conduce el magíster Ricardo Ochoa. Esta es nuestro editorial del día de hoy. Estamos presenciando, lamentablemente, mis estimados conciudadanos y líderes internacionales, el inicio de un gobierno de marchas y contramarchas, debido al escaso conocimiento de la gestión pública de más de uno de los flamantes ministros de Estado, en donde primó lo político a lo técnico, dejándonos un día al inicio de la juramentación, ha generado una devaluación monetaria del 5.16% de la moneda con relación al dólar, del 30 de junio al 30 de julio. Todo esto debido a esta política no tan saludable. Consideramos que se debió convocar a las mejores personas de prestigio y sin cuestionamiento alguno a su labor profesional, ya que el Ejecutivo representa a todos los peruanos y que se debe gobernar con objetividad, meritocracia y transparencia en la ejecución del presupuesto público. Es pues nuestro deseo que estos impases no sean frecuentes para que podamos vivir en una armonía, podamos vivir bajo conceptos
y conceptos con total transparencia en el uso y en la ejecución de los recursos públicos, pues así la realidad lo impone. Bien es sabido por todos que a menor transparencia, mayor corrupción, y eso es algo que debe evitarse. Por lo tanto, invocamos a nuestros actuales gobernantes a que sean transparentes en sus reuniones y que también se mejore no solamente las políticas públicas, sino que éstas se cumplan evitando el gasto infructuoso, innecesario, algunas veces de 2, 3 instituciones a la vez. Ya de esto hablaremos en otra oportunidad. Pero señores y señores, busquemos siempre la armonía, la paz, dialogar. Otto Bismarck decía algo interesante, que la política es el arte de lo posible. Invocamos pues a nuestras autoridades a que con los diferentes grupos políticos puedan consensuar políticas públicas que sean de interés, que se pueda simplificar aún más los procesos con la finalidad de que el gasto llegue en su momento indicado a una ejecución previamente planificada y no estar en marchas y contramarchas, porque esto no deviene en algo bueno, sino en malas interpretaciones, cuestionamientos, tensionando de esa manera el deseable buen vivir de la comunidad, porque todos somos una familia, la familia del Perú. Hasta aquí nuestra editorial del día de hoy. Estas son las noticias de mayor trascendencia este fin de semana. El sol anota su mayor caída diaria del siglo, titula el diario El Comercio. El viernes, el sol cayó de 3.87 el 30 de junio y el 30 de julio se puso a 4.07. ¿Producto de qué? De la efervescencia política, de la impericia en la designación de ministros. Asimismo, la bolsa de valores ha perdido indicadores por la salida de capitales. Otra noticia también poco alentadora es que es muy probable que se pierda el grado de inversión por la incertidumbre en los mercados. Dejaríamos de ser BBB más según Moody, con el consiguiente incremento de la tasa de interés por el riesgo país. Siendo un poco más optimistas, también podríamos decir que el ministro de Economía ahora es Pedro Frank y Aníbal Torres en Justicia. Esperemos una calma en los mercados después de esta designación. Asimismo, el ministro de Salud ha dicho que la vacunatón seguirá en Lima y Callao todos estos fines de semana. Esto puede conllevar a una reactivación económica. En julio se consolidó el descenso de la segunda ola por el COVID-19. A la fecha son menos de 90 muertes diarias. Asimismo, tenemos que el Banco Mundial a este mes de junio ha pronosticado un crecimiento mundial del 5.6% del PBI. Esto está ligado a la vacunación, a la vacunación. En Estados Unidos va a alcanzar un 6.8 debido al apoyo fiscal a gran escala del Estado norteamericano. Asimismo, China reporta
un 8.5, debido a la demanda, entre otros países, 4.4, que son de ingresos medios, lo mismo que son insuficientes para recuperar las pérdidas por la recesión del año 2020. Y los países de ingresos bajos, su incremento será de 2.9. El Perú, se espera un incremento del 9%. Esperemos que esta incertidumbre política, económica, no siga dándose y que podamos llegar por lo menos al 8%. Estas fueron las noticias más importantes para este día. Aquí entre nos, nuestro invitado del día de hoy es el señor licenciado magíster César Sánchez Martínez. Buenas tardes, damas y caballeros. Un privilegio para tu servidor, Ricardo Ochoa, estar frente a ustedes para tener una conversación con un experto en el área de la economía. Estoy refiriendo a mi destacado amigo, el licenciado, el comunicador social César Sánchez Martínez, egresado de la Universidad de San Marcos, quien es especializado en economía, liderazgo, por la Escuela de Negocios CESAM. Sin más preámbulos, me permito presentarlo. César, por favor. César. Hola, hola, ¿cómo estás? Un saludo muy fraterno a toda tu audiencia, teleaudiencia en este caso. Sí, César. Muchas gracias, Ricardo. Sí, César, muchas gracias. Siempre es muy bueno contar con tu participación. Tu opinión es muy preclara para la comunidad de negocios y quisiéramos preguntarte algunos temas, ¿no? Estamos viendo que la economía, según el Banco Mundial, está en un crecimiento aproximado a fin de año de 5.6%. Y es que está correlacionado muchas veces con el grado de ejecución de la vacunación, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que se va a alcanzar el 6.8%, básicamente de apoyo al gran apoyo fiscal que ha tenido el gobierno americano, China igualmente, un 8.5%, que está dependiendo de la demanda que está un poco contraída por los confinamientos, ¿no? Quisiera saber cuál es tu opinión, César, con relación a que se realice o no esta proyección, ¿no? Fíjate, Ricardo, los últimos 2 años y específicamente en el último año y medio en el mundo, la mayor parte de las economías se han contraído. Y se han contraído precisamente por la pandemia. China, el Asia, Estados Unidos, Europa, se han contraído. Aún de manera muy negativa, América Latina, entre ellos el Perú, obviamente. Entonces, al contraerse la economía, ahora que ya está pasando, que la mayoría de las personas ya está vacunada, ahora que los diversos programas gubernamentales del mundo están reactivándose, hay toda una demanda, una reactivación de la demanda interna. Entonces, aparentemente, pareciera que van a crecer 8%, 10%, 13%, que son cifras muy alentadoras, pero no olvidemos, muy alentadoras desde qué perspectiva, desde casi el suelo, porque la economía cayó, Perú cayó, América Latina cayó, todas las economías cayeron. Entonces, desde esa perspectiva, lo único que está pasando en el mundo, mi querido Ricardo, es que los países industrializados están recuperándose y están tratando de llegar al nivel que tenían. En realidad no están creciendo, están tratando de alcanzar el nivel que tenían antes de la pandemia. Claro, estamos hablando entonces de un rebote básicamente estadístico en su base, ¿sí? Interesante. Cecita, ¿y qué opinas con relación a que América Latina va a incrementar su crecimiento en 5,2 puntos por ciento y el Perú ha bajado a 9% en su proyección, ¿no? Por el banco BBVA. Dice que va a incrementarse. Sí, solamente 9, o sea, le ha restado un punto nada más.
Ricardo, tú eres muchacho y no recuerdas muy bien, pero nuestros abuelos deben recordar que en los años 60, las principales tres economías que había en América del Sur, me refiero a América Latina, era en América del Sur, Brasil, Argentina y Perú. Porque aún se hablaba del eje, no Brasilia, sino Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima. Y si hablamos de América Latina, incluíamos a Ciudad de México, o sea, México. Ujú. Son las tres economías en América del Sur, más México en el norte, las cuatro economías más fuertes en los años 60 de América Latina. Pero algo pasó y hubo décadas perdidas por gobiernos totalitarios en la región. Perú fue uno de ellos, habiendo sido un puntual, un baluarte de la economía de los 60, vino a ser pues desplazado por economías como la chilena, como la colombiana, como Venezuela, de tal manera que el Perú, de un segundo, tercer puesto básicamente, pasó automáticamente al séptimo. Nos superó Chile, Colombia, Venezuela, nos superaban olímpicamente. ¿Qué había pasado? La década perdida. Perú perdió liderazgo en muchos aspectos. Aún yo me acuerdo que Perú era la primera potencia pesquera en el mundo. Sí, es verdad. Sí, Ya no sí, lo somos. sí, pues. Perú era el número uno en café. Colombia nos pasó. El café colombiano es más conocido que los peruanos. Los productos peruanos desaparecieron de la mesa. Aún en los mercados internos como en el Perú, las importaciones fueron minimizadas. ¿Eso qué significó? Pérdida de empleo, pérdida de competitividad, pérdida de mercados. Y tú sabes que en cualquier negocio, por muy pequeño que sea, el mercado es clave. Porque si los productores, los comerciantes no tienen un mercado donde vender, obviamente, ¿qué van a vender? ¿Qué ganancia habrá? Claro. ¿Qué empleo se va a generar? Entonces, Perú, a raíz de la pandemia, la economía peruana fue desestabilizada. Perdimos más de 3, 4, 5 puntos solamente en el PBI peruano. Hemos perdido empleo, cerca de 6 millones de empleos en el Perú, sin contar el subempleo. Lo hemos perdido. El sector turismo ha sido uno de los sectores más golpeados que aún se intenta recuperar. Comercio. Comercio es quizás el único sector donde más o menos se mantuvo. Y obviamente el sector financiero. El resto de los sectores productivos, el resto de otros sectores que conforman la canasta familiar, definitivamente se vio limitado. Restaurantes cerrados, gimnasios cerrados, muchas actividades limitadas, personas que no perdieron sus empleos o que tenían suspensión laboral, algunos con recortes salariales, etcétera. ¿Eso qué significó? Que la economía peruana tuvo una contracción. Recién nos estamos recuperando. Y déjame decirte algo. Dime, dime. Si la economía peruana se recupera, aún no estamos en el nivel de los años 60 cuando Perú era la tercera economía del mundo. Wow. Si, si el Perú se hubiese mantenido, Perú estaría en este momento después de Brasil. Porque fíjate la economía argentina cómo está colapsando. Fíjate la economía chilena, que siendo la líder todavía tiene una contracción. La economía colombiana. Ni qué decir de Venezuela. Claro. Entonces, Perú recién está reactivándose. La principal actividad productiva y comercial peruana recién se está reactivando. Eso va a generar y va a impactar positivamente en el crecimiento económico, sí, pero aún así, con esos buenos resultados, no estamos alcanzando los años previos a la pandemia y ni siquiera el nivel que tuvo Perú en los años 60. Ricardito, hay mucho por hacer y los peruanos tenemos, como decía el poeta César Vallejo, hermanos, hay bastante por hacer.
Así es, mi estimado César. Desde esta tribuna siempre estamos motivando a los empresarios y emprendedores a que sinceren sus cifras, ¿no? Se lancen a creer en ellos mismos, a que se consolide inclusive la demanda de capitales, ¿no? Vía alianzas estratégicas, vía fondos de riesgos, ¿no? Aprovechando que la SBS aún no los ha regulado del todo, ¿no? O sea, no los supervisa, ¿no? Lo que pasa es que estos fondos, estos nuevos fondos, los monederos electrónicos, los billetes electrónicos, todas estas cosas todavía es nuevo en el mundo. Así es. Así se acierta, no se sabe cuánto se está moviendo en el mercado. Se puede hablar de aproximadamente ciertas cantidades, pero con exactitud no se sabe porque es información muy personal de pequeños grupos. Sí, es verdad. Entonces, recién se está tratando de visualizar la actividad de las fintechs en este caso, sobre todo que la mayoría son empresas tecnológicas. Así es. Que mueven el dinero a través de la tecnología. Y es el mundo de las fintechs en este momento. Sí, y lo bueno es que los costos fijos no son tal, sino que varían de acuerdo a la capacidad de uso de la tecnología por un lado, pero por otro, los costos fijos son planos, ¿no? Muy interesante, sinceramente, muy interesante. Y bueno, ¿qué más necesitas decir? Preguntarte también algo que es interesante, ¿no? ¿Qué opinas tú de que lamentablemente esta incertidumbre de índole político, gubernamental, ha generado una huida de capitales, ¿no? Se habla ahorita aproximadamente de cerca de 20.000 millones de dólares. Mira, era obvio, era conocido que cualquier cosa que pasaba en el aspecto político iba a generar cierta inestabilidad económica. Y ya lo vemos. El dólar pasó los 4 soles, el costo de vida está subiendo, los principales precios de los productos básicos se están incrementando. Entonces, todo eso, las bolsas de valores, el mercado bursátil se ha sentido golpeado. Por lo tanto, era natural, sobre todo, que en esta última semana estaba la incertidumbre de quién podría ser el nuevo presidente o presidenta. Ahora que se sabe, y luego de escuchar el mensaje presidencial, el nuevo mandatario, José Pedro Castillo Terrones, intenta mantener la concepción de un cambio de constitución política. ¿Eso sabe qué significa en la práctica, mi querido Ricardo? Significa que se va a impactar y va a generar mayor inestabilidad política y económica. Por una sencilla razón. Si alguien quiere cambiar la constitución, quiere modificarla, la misma constitución a través del artículo 206 de la Carta Magna, se puede hacer los cambios. Claro. Se puede modificar. Es decir, la misma Carta Magna facilita esa posibilidad, pero cambiar toda se supone gastos mayores. Fíjate, el presidente, y déjame con esto concluir, el presidente dijo, un nuevo ministerio, cambio del Ministerio de la Cultura. Él ya no va a despachar en Palacio de Gobierno, va a despachar en otro lugar. El Palacio de Gobierno, ese es un portafolio. Significa que toda esa gente que ya está en Palacio de Gobierno va a tener que moverse al nuevo local, al nuevo lugar. Eso es inversión, es costo. Así es. Y lo que se gastó, el agua, porque ahora hay que despachar de otro lugar. Entonces, eso también demanda un costo y eso contribuye a elevar los costos, en este caso, del nuevo Estado. Y genera incertidumbre. Cierto. Genera incertidumbre. Sí. Mira, ¿qué opinas tú de que hay un dicho muy popular, creo que América Latina también lo tiene? Quien se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Así es. ¿Qué tal si después, con la presencia de otros técnicos en economía, en justicia, se logra que de repente puedan nuevamente venir, ¿no?, los capitales? Porque realmente se siente la ausencia, ¿cómo se llama? El que la oferta de dólares haya disminuido significa que se vuelve más caro, ¿no? Mira, Ricardo, esta semana
En el Perú hay algunos conflictos sociales. Se ha invitado a algunos sectores a salir a la calle a protestar. Pero todo va a depender de cuál es el mensaje que el presidente dará o el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros dará ante el Congreso de la República. Porque si ese mensaje es conciliador, no es pleitista, es un mensaje de armonía, no pasa nada y todo vuelve a lo que antes era. Pero si el mensaje es confrontacional, si insisten en el cambio de constitución, si insisten en otras medidas radicales, ahí vamos a tener un problema. ¿Y cuál es el problema? Que hay un sector de la gente que no va a estar de acuerdo. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Conflicto social. La gente sale a la calle. Y al general, y a la gente al salir a la calle, genera problemas. Y cuando hay problemas, ningún inversionista va a querer continuar en un país con problemas o se va a detener el desarrollo de las inversiones. Eso es muy importante tener presente. ¿Qué pasará? Todo va a depender qué es lo que diga el nuevo presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso. Y si el Congreso al final le dará o no el voto de confianza. Claro. Todo está en incertidumbre. Por eso, Ricardo, de aquí hasta 2, 3 semanas que todo esto pase, vamos a estar un poco en el limbo. Si bien es cierto, el nuevo ministro de Economía, Pedro Franqui, ya juramentó y espero que lo deje trabajar, tendrá buenas intenciones, pero va a depender qué es lo que está proyectando, qué es lo que va a decir. Entonces, todavía es muy prematuro en este momento aventurarnos a decir algo. Por ahora, lo único que eso es concreto y es una gran verdad es que algunas inversiones se han detenido, otros pequeños detalles que se están retirando, me refiero a inversionistas, empresas como el caso de Coca-Cola están estudiando la posibilidad de retirarse del mercado peruano e importar sus principales productos desde Costa Rica. ¿Eso qué genera? Pérdida de empleo, pérdida de la posibilidad de operar desde Perú. Lo que más se requiere en este momento, Ricardo, es un voto de confianza, pero no al gabinete, sino un shock de confianza, que los inversionistas vean que Perú es viable, que los empresarios, las pequeñas empresas se dinamicen más. No basta decir, ojo, mire, en el mensaje presidencial el presidente dijo que el Banco de la Nación va a generar, va a otorgar créditos blandos para impulsar a la pequeña empresa. Pero eso no lo están haciendo los bancos, no lo hacen las cajas municipales. El Banco de la Nación, su función es llegar donde no llegan las entidades financieras del sector privado. Claro, su función subsidiaria, claro. Claro, por eso es un Banco de la Nación, pero si va a competir con el sector comercial privado, ¿quién va a llegar a esos lugares? ¿Cómo se va a atender a esas minorías? ¿Cómo? Nuevamente la economía rural, la economía agraria va a sentir ese peso, va a sentir esa gran responsabilidad de no crecer, se va a sentir limitada. Las zonas urbanas marginales de Lima y de las principales ciudades de la costa. Es decir, mi querido Ricardo, creo que estas 3 semanas que vienen van a ser cruciales para el desarrollo del país. Bueno, mira, César, la verdad, te cuento algo, ¿no? A veces cuando uno sale al exterior y le preguntan a ustedes algo, pero a mí me han preguntado, ¿cuál es la tasa de interés que cobra el banco en el Perú? La que el banco quiera, ¿no? Ahora han bajado 80%. El problema está en que si son flexibles, si son, digamos, competitivos para poder ofrecer, ¿no? Una menor tasa, porque de eso se trata, ¿no? Han estado siempre viviendo de cobrarle muchas veces excesivamente la tasa de interés, ¿no? Esperemos que baje. Mira, Ricardo, qué bueno que toques este punto. Esas son algunas de las falencias y limitaciones que tiene el sistema financiero, específicamente de la banca comercial. No tanto el sector de microfinanzas compuesta por financieras, cajas municipales, cajas rurales, o los famosos bancos comunales, o cooperativas de ahorro y crédito. No, ellos en cierto modo la tasa que ellos
manejan tanto la pasiva como la activa, son competitivas. El problema está en el banco. Los bancos son los que muchas veces crean y cobran intereses leoninos, intereses muy altos. En este momento, una caja municipal paga más de intereses que cualquier banco. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Si alguien me dice un consejo, ¿dónde puedo ahorrar dinero y dónde me van a pagar más? A ojos cerrados, cualquier caja municipal. Sí, la de Mainas me dijeron que estaba 6-7%. Sí, es verdad. Sí, es verdad, eso sí, ni hablar. César, ¿y qué opinas tú de, por ejemplo, algo que es importante, que son ¿cómo se llama? Los capitales de riesgo, ¿no? Porque en el Perú ya se está hablando también de crear, las acciones de tesorería en algunas empresas para permitir el flujo de capital, ¿no? A efectos de que pueda dinamizar la economía, porque sinceramente ahorita está muy mediatizado todo. Mira, este tema del dinero que corre a través de las mesas de tesorería, en realidad no es un tema de ahora, es un tema viejo. Lo que pasa es que se movía poco capital. Uh-huh. Y que capital es de riesgo, obviamente, es riesgo. Uh-huh. Pero para algunos que están acostumbrados a trabajar y a operar bajo este sistema, les es rentable, porque mueven grandes intereses por un lado, donde ganan, movimientos por otro lado, donde pierden pequeñas cantidades y están en el gana y pierde, pero más son lo que ganan. ¿Que hay riesgo? Obviamente, siempre hay riesgo. Recuerda que por eso se llama capital de riesgo. ¿Por qué? Así es. Porque en un mercado tan volátil y tan, digamos, en movimiento, estoy hablando de Perú, siempre Claro. va a haber los riesgos de ganar bastante o de perder mucho. ¿Por qué? Porque si uno se va a meter a esos capitales, se va a meter a ese mercado, tienes que saber cuáles son las reglas de juego, cómo vas a moverte ante tanta incertidumbre. Y acuérdate, estamos viviendo momentos difíciles, momentos de incertidumbre. Bien, César, hablando un poquito de liderazgo, que también es tu especialidad, ¿qué opinas acerca del liderazgo del actual mandatario? Mira, el liderazgo, si podemos resumirlo en una palabra, el liderazgo es sinónimo de influencia positiva, obviamente. Desde esa perspectiva, el presidente José Pedro Castillo Terrones influye positivamente. No, no nos fijemos en su forma limitada de hablar, en el escaso conocimiento que tiene de algunas áreas. No, eso no está en juego. Lo importante es que lo que haga, quién está en el gobierno, va a estar él. Él dijo claramente que al señor Vladimir Cerrón no le va a dar ningún cargo. Y ya vemos que el señor Vladimir Cerrón, aparte de la vicepresidenta que ya está, ya tiene nombrados algunos ministros. De tal manera que algunos de los ministros, de los nuevos que han juramentado, algunos tienen vínculos, han tenido vínculos con el terrorismo, con acciones bélicas, han tenido vínculos con corrupción. Yo espero y deseo ser ingenuo y deseo ser inocente en estos temas y decir que evidentemente delinquieron, pero que ahora están arrepentidos y con muy buenas intenciones quieren poner todo su conocimiento al desarrollo del Perú. Desde esa perspectiva quiero creer que así es. Y me gustaría que así fuera, aunque mis amigos no me creen y se ríen, porque digo, quiero ser ingenuo y quiero ser inocente. Pero recuerda que en este mundo nadie da puntada sin hilo. Así es. Si ahí está la gente cerrón, si ahí está la gente que le gustan los regímenes totalitarios, extremistas, hay que tener mucho cuidado. César. Y hay que caminar lentamente. Sí. César, una preguntita. ¿Tú crees que en el caso de este señor, podríamos hablar de un liderazgo transformador? La verdad,
No, no lo creo. ¿Sabes por qué? Porque la base del liderazgo está basado en la verdad. Una persona que miente, 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 es como la fábula del lobo. El lobo era tan mentiroso y que de verdad al final nadie le creyó cuando decía la verdad. Sí, pues. ¿Por qué? Porque de tantas mentiras ya nadie le cree. Y el presidente Castillo, lamentablemente, ha cometido una serie de errores, y los voy a llamar errores, una serie de errores, mintiendo acá, mintiendo allá. Entonces, ¿qué nos, la gente común y corriente, el pueblo, tiene toda la razón de dudar, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque mintió acá, mintió allá, mintió por aquí. Ricardo, en política no basta la buena intención. Hay un dicho que dice que la mujer del César no basta ser la mujer de César, sino también parecerlo. Y Ujú. nuestro querido presidente, en muchos aspectos de su vida pública, no lo está pareciendo. En algo básico que es uno de los pilares de la democracia. Y te lo digo porque yo soy periodista. Los periodistas tienen por costumbre develar, publicar lo que se maneja a oscuras. Pero ni siquiera a los periodistas ahora se les deja hablar, se les deja entrevistar, se les deja con una declaración. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pienso que el presidente Castillo no quiere gobernar desde el Palacio de Gobierno, donde cree, donde según su propia palabra va a ser un museo, porque teme que lo están chuponeando, lo están filmando, lo están grabando. ¿Y teme por qué? Porque a lo mejor quiere hacer cosas malas, cosas chuecas, y eso podría salir a la luz. Por eso no quiere. Si yo, mi querido Ricardo, digo las cosas como son, con transparencia, con verdad, lo digo ahora aquí, en este medio de comunicación contigo, y lo diré mañana en otro medio, y lo mismo voy a decir a cada 2 años, a un año, a 5 años. ¿Por qué? Porque es la verdad. Ujú. No te voy Claro. a contar nada. Pero si a ti te digo A, voy al otro lado y digo B, al otro lado digo H, Z, X, Y, un momentito. Mira la imagen que estoy proyectando. Una imagen negativa, una imagen de mentiras, una imagen no real. Por lo tanto, en ese liderazgo nuestro presidente no encarna el verdadero líder, no lo está encarnando. Y ahí hay mucho por trabajar. Interesante, Cecita. ¿Cuál sería tu reflexión final hacia la actual coyuntura, ¿no, César? Ya para concluir esta interesante plática contigo. En principio, el presidente le sugeriría, si el presidente no lo, pero si el presidente me pide un consejo, no me lo ha pedido, pero si me pide un consejo, me diga, señor periodista, ¿qué me aconseja usted frente a esta coyuntura política que vivimos? Simplemente le diría, presidente, con todo respeto, escucha al pueblo, escucha al pueblo. El pueblo no quiere que sigan subiendo los principales precios de los alimentos, huevo, aceite, carne, pollo, todo está subiendo. El pueblo no quiere que suba el dólar, porque al subir el dólar encarece los principales productos y servicios que se desarrollan en el Perú. El pueblo quiere tranquilidad, el pueblo quiere empleo, trabajo. El pueblo no quiere vivir en incertidumbre. Manténgase, como bien usted lo ha dicho, respetando la Constitución. Si quiere cambiar la Constitución, no que si el pueblo me dice, no. Simplemente hay mecanismos legales para que la propia Constitución se modifique, se haga cambios constitucionales. Entonces, eso es lo que yo le diría al presidente. Y que ejerza un liderazgo y que se aleje de personas tóxicas. Así como hay parejas tóxicas donde el hombre o la mujer influencian negativamente en el cónyuge,
y más que ser una bendición, va a ser una piedra de obstáculo. El presidente debería alejarse de todo aquello que le va a ocasionar problemas, de personas tóxicas, de personas negativas, de personas que han estado vinculadas con movimientos subversivos. Claro. Eso es lo que yo diría al presidente. Me parece muy interesante. Mira, otra cosa que yo he visto también, yo creo que el presidente debería, la Constitución debería ser reformada en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace fiscalizando en términos relativos, vía juicio político, el Congreso, si para eso está la Contraloría, si para eso está la Fiscalía? Ellos lo hacen en términos absolutos, buscan la verdad absoluta, pero los políticos usan, ¿qué cosa? El juicio político, y se meten en cualquier cosa, y al final gastan 9 millones de soles, ¿no? Investigando a alguien, lo archivan, y por ahí tenemos al final que alguien falleció, alguien se suicidó, pero son 9 millones de soles que serviría para otros fines, más productivos, ¿no? No para triplicar el gasto fiscalizando la ejecución del presupuesto público, ¿no? Lamentablemente son cosas que hay que ir perfeccionando, y tienes razón, habría que modificarla parcialmente, ¿no? Pero de tal manera de hacer el gasto, un gasto que sea efectivo, que llegue a la gente y que no se pervierta en archivar cosas, ¿no? Porque de eso se trata. Los mismos políticos, y el Tribunal Constitucional inclusive le ha dicho, señores, ustedes están juzgando políticamente en términos relativos. Estas instituciones son las que fiscalizan en términos absolutos para llegar a una verdad indubitable, ¿no? Que es la que todos debemos buscar. De tal manera que las instituciones se van perfeccionando, son creíbles, ¿no? Y no como ahora, que cualquier cosa sale y realmente eso no tiene ni pie ni cabeza, ni un estudio consensuado, ¿no? En la ejecución del gasto público. Bueno, mis estimados amigos, César, muchas gracias por tu participación. Siempre es interesante conversar contigo. OID te agradece tu participación. Amigos, con ustedes será hasta una próxima oportunidad en esta secuencia de gestión empresarial. Muchas gracias. OID Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.